perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto está en Marcos 11:25. Pero cuando la hermana Enid me pidió orar ¿verdad? Por esto del perdón, vinieron dos cosas a mi mente. La primera es que mi pastor me enseñó que el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. Y tú decides perdonar, tú decides soltar eso, porque eso es una carga para ti y es algo que te ata, es algo que te ata. Y a lo mejor esa herida, ¿verdad? Esa aflicción vino por algún familiar, alguien cercano, por algún compañero de trabajo, algo inesperado, pero lo importante es que lo sueltes. Hoy el Señor nos quiere decir que soltemos eso, que no le demos lugar al enemigo de una brecha para que él se pueda meter y robarnos el gozo y que nosotros no podamos seguir viviendo en la plenitud de Cristo. Y la otra que vino a mi mente es en Mateo 18:27, tiene la asignación de leerla, que están los dos deudores. ¿Se acuerdan? Las escuelitas bíblicas están los dos deudores, donde uno tenía una deuda muy, muy, muy grande y se le perdonó porque robó. Pero ese que se le perdonó, que también le debían una deuda mucho más pequeña, no tuvo misericordia. Y dice, entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y así el Señor nos dice a nosotros, toda aquella deuda que tenías, yo la perdoné en la cruz del Calvario. Eso es bien fuerte, hermano, eso es bien profundo. O sea, nosotros no teníamos que hacer nada porque Él lo hizo todo. Y el problema más grande que nosotros teníamos, que era el de salvación, el de vida eterna, ya Cristo lo hizo. Así que nosotros, el Señor nos liberó. Después que lo aceptamos como su Señor y Salvador, el Señor nos liberó y Él no se acuerda de nuestro pecado. ¿Por qué nosotros no perdonar? Si el Señor nos perdona a nosotros, ¿verdad? Así que yo hoy lo insto, ¿verdad? A que ore conmigo, que cierre sus ojos y nos presentemos delante de Dios. Padre mío y Padre bueno, mira qué oración más hermosa, Padre Celestial, para comenzar tu culto, un culto donde venimos a exaltarte, Altísimo Dios. Aleluya. Venimos, Señor, a sacar el perdón. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, pero sabiendo que te hemos fallado. Señor, que tú nos perdones. Que tú uses esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz del Calvario para expiación de todos nuestros pecados. Señor, perdónanos, porque te hemos sido infiel, porque hemos puesto en tu lugar, que es el primordial, Señor, hemos puesto otras cosas, porque nos hemos acostumbrado a las cosas del mundo y se nos olvidan las celestiales. Señor, perdónanos, Padre Celestial, porque a veces ofendemos con la mirada a otra persona, Señor. A veces ofendemos, Padre Celestial, a nuestro hermano o a nuestra hermana con algún acto que a ti no te agrada, Padre Celestial, con algún desprecio. Padre Celestial, perdónanos. Ayúdanos también a perdonar, como dice tu palabra. Porque si tú nos perdonaste, ¿por qué nosotros no seguir el camino de Cristo y perdonar a otros que también nos ofenden? Porque en este caminar es así, Padre Celestial. Hay faltas de comunicación, hay faltas en la familia, Padre Celestial, pero para eso estás tú como mediador, Espíritu Santo, que nos vas dirigiendo, Padre Celestial, a toda verdad y a toda justicia. Señor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a soltar eso hoy, Padre Celestial, que entre mis hermanos y yo no haya ningún obstáculo, Padre Celestial, y que en este momento, Padre Celestial, tú traigas a memoria todo aquello que nos ha herido y que nosotros podamos soltarlo. Y hoy lo dejamos en tu altar y no nos acordamos de eso, Padre Celestial. Tu palabra dice que si nosotros te pedimos perdón, tú nos perdonas y que tú echas nuestro pecado en el fondo de la mar y que no te acuerdas. Padre Celestial, saca de nuestra mente y de nuestro corazón aquello que nos aparta de seguir viviendo la unidad en Cristo que tú quieres, Padre Celestial. Perdónanos y ayúdanos a perdonar. Hoy nos liberamos, Padre Celestial, de todo aquello que nos impide vivir en la plenitud de Cristo. Hoy soltamos, Padre Celestial. Hermano, diga su nombre. Hoy Lisa suelta, Padre Celestial, todo aquello que me impide, Padre Celestial. Cada uno de mis hermanos pedimos perdón
y perdonamos, Padre Celestial, y perdonamos a nuestros deudores como tú nos perdonaste a nosotros. Y en misericordia, Señor, seguiremos orando por aquel que nos lastimó, que nos hirió, porque tú nos mandas a hacer eso. Tú dices que oremos hasta por nuestros enemigos, Padre Celestial. Y hoy, Padre Celestial, te pedimos perdón y perdonamos a aquel que nos hirió. Y en el nombre de Jesús, tú sanas toda herida, porque tu palabra lo dice, que tú nos sanas, Padre Celestial, que tú llevaste en la cruz del Calvario todas las enfermedades, pero también las enfermedades del corazón y del alma. Señor, en el nombre de Jesús, yo deposito a cada uno de mis hermanos en tus brazos, Padre Celestial. Que sigamos dando fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lisa. Amén. Así que en esta noche, ¿verdad? Le invitamos a que usted haga un ejercicio de yo perdono a, ¿verdad? Porque me hizo esto y esto. Y agradezcale al Señor, ¿verdad? Que este gran mandato. En el Salmo 40, del 1 al 3, la palabra del Señor nos dice: pacientemente esperen en Jehová. Qué difícil, ¿verdad? Ese pacientemente esperen en Jehová. Algunas veces queremos que las cosas sean rápidas, ya, pero la palabra nos dice pacientemente. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, por lo que usted está orando, Dios escucha su clamor. Pero la palabra nos dice pacientemente. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso lugar en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Pero también en 1 de Pedro, del 5 al 6 nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que Dios escucha nuestro clamor. Si usted está ansioso, ¿verdad?, por alguna situación que está pasando, porque sabemos que todos tenemos situaciones, ya sea de salud, familiares, pues el Señor nos dice que depositemos todo en Él. En Juan del 16 al 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo muchos lo sabemos, ¿verdad? Y muchos pasamos por aflicciones, pero confía, porque el Señor venció al mundo. Así que muchas veces pasamos ansiedades por situaciones también de trabajo, pero confía, serás exaltado, ¿verdad? Queremos que la hermana Sheila pase. Y esta es una oración, ¿verdad?, que es por las personas, ¿verdad?, que se sienten solas en esta Navidad, se sienten deprimidas por alguna situación. La palabra nos dice que confiemos en el Señor, que sí tendremos aflicciones, porque, ¿verdad?, vamos a tener situaciones, pero hay que confiar y depositar todas las situaciones, ¿verdad?, y las cargas en Él. Hermana Sheila. Gloria a Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a invitarles que estemos puestos de pie, vamos a orar. Hay personas que viven solas y no se sienten solas, porque se sienten acompañados por el Señor, y hay personas que están acompañadas y se sienten solas. Así que vamos a pedir en este momento, si usted conoce a alguien, que lo traiga a su mente en este momento y se lo presente al Señor. Yo conozco a algunos también, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se glorifique en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos y te damos gracias. Nos ponemos de acuerdo en esta noche para interceder, Espíritu Santo, por aquellas personas, Señor, que están atravesando problemas de depresión, de ansiedad en este momento, Señor. Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo y nos unimos para pedirte que tú tengas misericordia, Señor.
Que envíes, Señor, por quien tengas que enviar, Padre Celestial, restauración, palabras de esperanza, palabras, Padre Celestial, que les ayuden a salir de la situación en la que se encuentran. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están atravesando momentos difíciles familiares, Señor, y se sienten solos en el nombre de Cristo. Que todas las promesas, Señor, que se han leído en tu palabra esta noche, se hagan realidad en la vida de los hermanos, Señor, por quienes oramos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hazle sentir tu presencia. Visítales en esta noche, Señor. Visítales, Padre, cuando están en sueños, Señor. Cuando se acercan a ti en oración, Señor. Espíritu Santo, abre, Padre Celestial, camino en el desierto, río en la tierra seca, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, les dé consuelo, les dé fortaleza. Que tu presencia, Señor, les dé aliento y esperanza. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos que tú reprendas toda obra del enemigo, Señor. Que el enemigo no tome ventaja, Padre Santo, de los sentimientos que embargan a algunas personas en este tiempo de Navidad. En el nombre de Jesús, Señor, toda maquinación de destrucción del enemigo, todo aquello que el enemigo les dice y les susurra en el oído, Señor, Espíritu Santo, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Reprendemos lo que es contrario a tu plan y tu propósito para nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Hermanos, familiares y amigos, Señor amado, personas circundantes a la iglesia, Señor, alcanza con tu misericordia, auxilia al atribulado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cumple tu palabra, Señor, Padre Celestial, dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Espíritu Santo, que tu amor se experimente, Señor, que las personas puedan sentir tu amor, tu misericordia, Señor, y tu acompañamiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Sheila. Gracias. Y pues depositemos todas nuestras ansiedades, ¿verdad?, en el Señor. En Mateo 1:21, la palabra del Señor nos dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora el pastor Félix estará pasando para orar y dando agradecimiento al Señor, ¿verdad?, por primero que todo por la salvación y por la llegada del niño Jesús. Dicen y por la llegada de nuestro niño Jesús, ¿verdad? O sea, estamos en celebración de alguien que cumple años. Supone que esto esté lleno porque el que cumple años quiere que vengan sus invitados, ¿verdad? Pero de todas maneras, miren lo que dice su palabra. Yo sé que hay muchos compromisos, que vivimos en una vida muy ajetreada. Dice Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, la carga que él lleva, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tremendos nombres. Y esos nombres son para nosotros, para que usted halle paz en medio de la tormenta, para que usted se sienta feliz en medio de la tribulación, para que usted pueda encontrar, no importa que la noticia sea un diagnóstico malo, no importa que la noticia sea un problema financiero, porque detrás de todas esas cosas Él está. Así es que damos gracias, Señor. Gracias porque en estos días celebramos, Señor, tu nacimiento. Gracias porque a través del tiempo, Señor, hemos visto cómo tú transformas al hombre, Señor. Hemos visto cómo tú nos rescatas, hemos visto tu misericordia, cómo tú nos levantas, Señor, cómo tú te acuerdas de nosotros que somos, dice la misma palabra tuya, Señor, que somos como la hierba del campo, que hoy estamos y mañana no estamos.
mas sin embargo tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te acuerdas de nuestros nombres, Señor, y sabes cuántos cabellos tenemos en nuestra cabellera, Señor. Qué glorificado sea tu nombre, Señor. Qué magnificencia sea, Señor, saber que todas esas cosas lo haces y lo haces por cada uno de nosotros, tus pequeñitos, como dice tu palabra. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos llevar este mensaje a otros, Señor, que podamos gozarnos en el medio de la Navidad, Señor. Yo he tenido por testimonio que en la Navidad me ataca, Señor, por noticias malas, Señor, pero yo siento el gozo de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me los bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. En 1 Corintios, del 1 al 10, en versión nueva versión internacional, la palabra del Señor nos dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Le pedimos a la hermana Elizabeth Martínez que pase por aquí, ¿verdad?, para que ore por la oración de la unidad de la iglesia. Estamos en una temporada, ¿verdad?, que es Navidad, y le rogamos al Señor también en el nuevo año que el Señor siga, ¿verdad?, uniendo a la iglesia. Y cualquier situación que usted tenga con algún hermano, como empezamos en el culto, usted perdónelo. Cualquier comentario que hizo, que lo hizo sentir mal, perdónelo, ¿verdad? La palabra dice que tenemos que hacer como un niño para ir al cielo, ¿verdad? Cuando los niños se enfogonan, rápido están contentos. Pues así debemos también ser nosotros. Hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. En Juan 17 está Jesús orando al Padre. Ya se acercaba el momento en que él iba a partir al cielo. Y entre las muchas cosas que le pidió al Padre por aquellos discípulos, le dijo que sean uno. Guárdalos en tu nombre y que sean uno como tú y yo somos uno. Así que ese es un reto, pero se puede por el Espíritu Santo. Oremos. Gracias te damos, Dios bueno. Gracias por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas la unidad de tu iglesia, que tú bendigas la unidad de tu pueblo, Señor, que tú bendigas la unidad de tu cuerpo, del cual tú eres la cabeza, Padre Santo. Ayúdanos a tener claro, Dios mío, que pertenecemos a un mismo cuerpo, Padre Santo. Te pedimos llenura de tu Espíritu Santo, porque solamente con la ayuda, Dios mío, de Él es que podemos, Señor, entender la importancia, Padre Santo, de esta unidad. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a limar asperezas, Padre Santo, a madurar en ti, Señor, en el nombre de Jesús, que por encima de todas las diferencias que nos puedan caracterizar, podamos reconocer, Señor, la imagen tuya en cada uno de nuestros hermanos, en nuestro prójimo, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias por la unidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Elizabeth. Y en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, algunas veces cuando estamos pasando tribulaciones, ¿verdad? Es como que, como le digo, no le puedo decir increíble porque realmente Dios nos da paz en medio de la tribulación. Y el hermano Herminio, que pase por aquí Herminio, para que nos dé la oración de paz, pero que debo decirle y darle testimonio de que sí, que las situaciones, ¿verdad?, que hemos pasado o que estamos pasando, Dios nos ha dado paz. Y yo sé, ¿verdad?, que es porque primero tenemos fe y confiamos que el Señor hace la obra. Gloria a Dios. Cristo viene. Amén. Estamos bien silentes, hace frío. Bueno es Dios. Mi paz os dejo,
mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, dice Cristo. Que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno es Dios. Y en el Salmo 103 dice que Él hace justicia y derecho a todos los que parecen violencia. Juez y abogado a la misma vez, de nosotros. Así que los que puedan estar de pie para que se tiren, porque los veo como cómodos y como que hace frío. Oramos dándole gloria, este está cansado, dándole gloria a Dios. Padre, te damos gloria, te damos honra porque tú eres bueno y todopoderoso. Tu paz nosotros la recibimos el día que recibimos como Salvador a Jesucristo. Permite que esa paz cale en nuestros corazones de manera poderosa, que ninguna tribulación, ni leyes, ni persecución, ni nada aquí en esta tierra nos haga apartar del amor que es en ti, en Cristo Jesús. Gracias porque tú viniste y celebramos la Navidad, que tú eres príncipe de paz. Y yo te doy gracias porque yo he experimentado esa paz y todos mis hermanos aquí presentes. No permitamos que ninguno de nosotros el corazón se nos dañe y nos dañe nuestra paz que tú nos diste. Guárdanos, líbranos del mal, glorifícate en nuestra vida como hasta ahora tú lo has hecho. Permite que nosotros en nuestro interior, en nuestras mentes y en nuestros corazones podamos aceptar lo que tú tienes para nosotros y así compartir a nuestros semejantes. Te damos gloria y honra porque sabemos que tú lo hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues, hermano, durante esta noche, ¿verdad? Le exhortamos en esta Navidad y siempre, y le invitamos a que usted perdone a aquel que lo hirió, ¿verdad? Le invitamos también que si usted tiene una situación, ¿verdad? Ansiedad, acuda al Señor, que Él venció el mundo y tenemos que confiar en lo que Él hace. Agradezcamos por la salvación. Antes de que se termine el año, usted agradezca al Señor, ¿verdad? Que lo salvó y que trajo a su Hijo, ¿verdad? Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Si usted no lo conoce, pues le invitamos a que, ¿verdad? A que lo conozca y verá que no se va a arrepentir. Y mantengamos la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y cualquier situación que usted tenga en medio de la tribulación, pídale al Señor que le dé paz, que le dé entendimiento y usted espere pacientemente que Dios va a hacer la obra. Así que oremos por las ofrendas. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. Ahora nos encomendamos, Señor, Padre, a recoger las ofrendas, diezmos. Te pedimos, Señor, que tú las utilices conforme a tu divina voluntad, Señor, que es para tu reino. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Pueden pasar al frente. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Casitas de la montaña, altares de Navidad, caminito que se baña con perfumes de humedad. Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad, y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, es la noche de amor y de paz.
Hermana Elizabeth, pase por aquí. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Te bendecimos y te honramos, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad, Señor. Porque después de un día, Señor, como todo, con tanto ajetreo, tú nos permites llegar a tu casa para alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Aquí juntos con nuestros hermanos, Señor, como un solo cuerpo, Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad. Este estudio bíblico te lo presentamos a ti, Señor. Te lo dedicamos a ti, esperando que llegue a tu trono como ofrenda de olor grato. Y que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender las verdades de tu evangelio que tú tienes a bien enseñarnos en esta hora. Toda la gloria, toda la honra, toda la pleitesía y la alabanza es a tu nombre, Jesús. Solo tú te la mereces, Señor. A ti te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy comenzamos, mis hermanos, un material nuevo, un expositor que tiene como título La Iglesia Elegida. Voy a pedir que lo repartan la hermana Lisa. Los tiene, los va a repartir. O si la hermana Lynn le puede ayudar. La Iglesia Elegida. Y este material, estas siguientes 13 estudios bíblicos que comenzamos hoy, durante los siguientes domingos a las 9 y los siguientes martes, están basados estos estudios en la carta del apóstol Pablo a Efesios. Así que no se pierda esta oportunidad de poder conocer un poquito más de la palabra del Señor. Y hoy, como clase introductoria, tiene como título nuestra lección La carta a los Efesios, saludo a los destinatarios. Aleluya. Ok, hermano. ¿Todos ya tienen el material? Damos gracias al Señor. Así que a modo de introducción decimos que la carta a los Efesios se conoce como la corona de los escritos de Pablo o la reina de las cartas. ¿Okay? Como usted sabe, el apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros que componen el Nuevo Testamento. Escribió esos libros que eran cartas. ¿Y quién me dice cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas? 13 cartas escribió el apóstol Pablo y sobre todas ellas resalta esta carta a los Efesios. Es la más completa. Le dicen la reina de las cartas. Los efesios tenían riquezas espirituales sin límites a su disposición. Sin embargo, vivían como mendigos espirituales debido a su ignorancia. Y hoy, siglo XXI, nos preguntamos, ¿habrá creyentes así? Que viven una vida espiritual de derrota porque no han comprendido la magnitud del beneficio de Jesús a su favor. ¿Estará pasando esto hoy día? Pablo les escribe a los efesios para animarlos a entender y a echar mano de sus recursos en Cristo Jesús.
y ora a Dios por ellos, para que entiendan y puedan recibir lo que Dios ya les proveyó por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Solo así podrían ellos recibir y disfrutar de esos beneficios para su andar diario con Dios. Es demasiado el beneficio que usted y yo tenemos por la fe en el sacrificio de Jesús. Y de todo eso se va a estar hablando durante estos estudios bíblicos. El autor, pues ya dijimos, ¿verdad? ¿Quién fue el autor? Pablo. Efesios 1, los primeros 2 versos son los que están ahí en el expositor y leen así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo comienza la carta con la fórmula de la época, ¿verdad? El estilo del mundo antiguo grecorromano. Cuando se comenzaba a escribir una carta, lo primero que se ponía era el nombre de quien la escribía. ¿Okay? No es como ahora usted hace una carta y ¿dónde va la firma? Al final. Y atentamente, cordialmente, con mucho cariño, Elizabeth Martínez, ¿verdad? Pues en esta época era todo lo contrario. El nombre de quien escribía era lo primero que se escribía en esa carta. Primero iba el nombre, luego iban los destinatarios, a quien iba dirigida esa carta, y en tercer lugar, el saludo. Y aquí comienza Pablo esta carta, obviamente identificándose. Y mire cómo él dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Estuvo esto en los planes de Pablo en algún momento? ¿Pasó por la mente de Pablo en algún momento que él iba a llegar a ser un apóstol y misionero del Señor? Nunca, hermano. ¿Pasó por nuestras mentes y corazones en algún momento que nosotros íbamos a rendir nuestras vidas a Dios? Que íbamos a reconocer que necesitamos de Dios, que no podemos vivir sin Él, que dependemos de su presencia y de su gracia en nuestras vidas. Dios es bueno, hermano, Dios es maravilloso. Así que cuando uno choca con el Evangelio de Jesucristo, Dios pone tantas cosas en su justo lugar. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, la iniciativa aquí la tomó el Padre, Dios. ¿A quién va dirigida la carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso, porque Efesios, ¿verdad? Se refiere a las personas, a la comunidad que vivía en Éfeso. Y esos santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso, se componían de judíos, que ahora eran cristianos, gentiles, que ahora eran cristianos, porque en esa iglesia habían judíos, habían gentiles, y de ambos pueblos, por medio del sacrificio de Jesús, fue hecho un solo pueblo. Y Dios le llamó iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Y en el verso 2 encontramos entonces el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo era característico de todas las cartas de nuestro hermano Pablo. Todas, las 13, desde Romanos hasta Filemón. Las 13 cartas tienen el mismo saludo, excepto las 2 de Timoteo y la de Tito, que esas son cartas pastorales que él los estaba formando para dejarle unas iglesias. Y ahí le añade un elemento: gracia, paz y misericordia. Pero ya eso sería tema para otro estudio. Gloria al Señor. Paz era el saludo que utilizaba la comunidad judía. Y gracia era un saludo que usaban los griegos. Así que mire cómo Pablo tan sabiamente, muy astuto, une estos 2 saludos
en todas sus cartas, porque todas las iglesias en ese momento estaban compuestas tanto de judíos como de gentiles. Qué bueno es el Señor. Romanos 11:13 nos dice, porque a vosotros hablo, dice Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Y aunque sí, él ministró a muchos judíos en muchas ocasiones, su llamado primordial fue a la comunidad de los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Porque no es judío. Usted y yo, ¿qué somos? Gentiles. Que Dios en su gracia y misericordia nos alcanzó. A Él sea todo el honor. La verdad práctica para todos estos estudios, la carta a los Efesios nos revela el propósito eterno de Dios para la iglesia de Cristo. Repito, la carta a los Efesios nos revela el propósito eterno de Dios para la iglesia de Cristo. Y preguntamos, ¿cuál será el propósito eterno de Dios para la iglesia? Cuando Jesús va a subir al cielo, ¿qué es lo último que le dice a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis entonces, ¿qué? Testigos. Porque el Espíritu Santo es quien capacita, quien nos da el valor para hacer la tarea asignada. Y Dios nos dijo, Jesús, id por todo el mundo, proclamar este evangelio. Ese es el gran mandamiento y la gran tarea de la iglesia a través de la historia. Proclamar la buena noticia. Y esto ahora en Navidad es buen momento para proclamar esa noticia. Y yo le escribía una postal a unas personas en estos días y yo le escribía que sus sueños y planes se cumplan en Cristo Jesús, que ya no es un niño. Porque Jesús ya no es un niño. Y a veces lo seguimos viendo como un niño, pero ese niño nació, creció, se desarrolló, cumplió su tarea aquí, dio su vida por nosotros, resucitó y regresa en gloria por nosotros. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Así que en la medida en que la iglesia proclama y comparte el evangelio de Jesucristo, lo hace sabiendo que pertenecemos a un cuerpo. Y esta imagen a mí me gusta mucho. Porque este cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es Cristo Jesús, el Señor de la iglesia. Y nosotros somos todos parte del mismo cuerpo. En todas las regiones de este planeta Tierra, en todas las esquinas donde haya una persona que haya reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y se haya arrepentido de sus pecados, viene a formar parte de esta iglesia. Una iglesia universal. Aquí no estamos hablando de estructura física, de templo, sino es una estructura espiritual. Gloria al Señor. Sin importar raza, color, preparación académica, formación, posición social, posición económica, todas las diferencias que nos puedan caracterizar. En Cristo somos uno. Gloria al Señor. ¿Podemos decir amén? Y yo soy de las que creen que en el cielo no entraremos con títulos. Los títulos se quedarán aquí, porque los títulos segregan. Y en Cristo somos uno, lavado por la misma sangre, hijos del mismo Señor. Aleluya. Así que esta imagen se quede grabada en nosotros, hermanos. Pertenecemos a un mismo cuerpo. Bosquejo de la carta. Efesios se divide en dos grandes partes. Los primeros 3 capítulos nos hablan sobre nuestra riqueza espiritual y nuestra posición en Cristo. Los restantes 3, del 4, 5 y 6, nuestras aplicaciones prácticas para la vida cristiana. Y nosotros vamos a hablar sobre el tema de la adopción,
en términos espirituales, el tema de la elección desde la perspectiva arminiana, ¿verdad? Que eso es lo que está en la constitución de nuestra iglesia. Vamos a tocar el tema de la redención, de la gracia, de la herencia, del poder, que es esa capacitación sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para poder llevar una vida cristiana que agrade al Señor. Y todo esto nosotros lo vamos a tocar. Esta carta es bien importante para la iglesia. Porque es importante que usted conozca cuál es su posición en Cristo. Los beneficios que tiene por esa posición que nos da Cristo Jesús. Y una vez nosotros entendamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, pues viene la otra parte. Vamos entonces a conducirnos como Él espera. Porque no vamos a conducirnos de la misma manera. Porque ahora que nosotros tenemos una relación con Dios, queremos vivir de tal manera sin ofender al Señor. Amén. Por gratitud. Porque qué bueno ha sido el Señor. La carta a los Efesios se conoce, es una de las cartas de prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas se conocen como las cartas de la prisión, ya que Pablo estaba preso por primera vez en Roma cuando las escribió. Así que, si yo pregunto cuáles son las cartas de la prisión de Pablo, ¿qué usted va a contestar? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Mire qué fácil. Fecha y mensajero, probablemente fue escrita en los años 60 al 62 después de Cristo, teniendo a Tíquico como su portador, según dice Efesios 6, 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, porque la iglesia estaba haciendo oración por él. Sabían que estaba en la cárcel. Y esas cárceles no son como las de ahora. Y eso se ha descrito. Horrible. Tema. Hay varios temas para Efesios y varios subtemas. Pero este lo escogimos porque resalta. Somos herederos de las bendiciones por medio del sacrificio de Jesús. Es por Cristo, hermano. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Como dice el capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es que rico en misericordia, porque es que la misericordia de Dios es amplia. Dice la palabra que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y eso tiene fin. Se puede contar, se puede medir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermano. Un favor inmerecido. Gloria al Señor. Un favor que usted jamás podrá pagar, jamás podrá comprar y jamás podrá ni pagar ni devolver. Porque es que nunca podremos devolver. Gloria al Señor. Ahora vamos a describir a Éfeso. ¿Cómo era esa región en donde estaba ubicada esta iglesia a quien Pablo le escribe esta carta? Era la ciudad más importante en toda la provincia romana de Asia Menor, con 5 rutas de comercio, siendo un centro político, comercial y religioso. O sea, que si tiene 5 rutas de comercio, era un lugar de mucha actividad, de mucho movimiento. Había mucho entra y sale de personas, ¿ok? Se consideraba a Éfeso como la capital de todas aquellas ciudades que estaban alrededor.
Estaba situada en la costa oeste de lo que hoy es Turquía. Tenía el anfiteatro más grande del mundo. Tenía un anfiteatro, o sea, esta gente estaba Tenían baños públicos que les llamaban termas, con agua calientita, hermano. Claro, había que pagar por eso, no era free. Calles pavimentadas con mármol y unas columnas en mármol también en la entrada de la ciudad. Y la famosa biblioteca de Celso. En esta época habían 3 grandes bibliotecas. La primera estaba en el norte de Egipto, que era la famosa biblioteca de Alejandría. Luego esta en segundo lugar. Y había una tercera biblioteca bien famosa que estaba en Pérgamo. Y esto era importante, hermano. La religiosidad en Éfeso. Tenían el templo dedicado a Artemisa o Diana en el mundo romano, la diosa de la fertilidad, construido en mármol, hermano. Ese templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De hecho, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. O sea, eso tiene que haber durado un montón de años, esa construcción. Su mayor fuente de ingresos era la venta de templecillos de plata. Y como era un sitio de muchas rutas de comercio, un sitio de mucha actividad, entraba y salían muchas personas, había muchos turistas. ¿Y qué es lo que busca un turista cuando va a otro país? ¿Qué es lo que se lleva? Un souvenir. ¿Qué se llevan los turistas que vienen aquí a Puerto Rico? ¿Souvenirs de qué? De la bandera, del coquí. Mira, usted va a Walmart y hay más coquíes en Walmart que en el patio de su casa. Sí, hay muchos coquíes. Entonces, la bandera y también los semíes, que eran las deidades falsas de los antiguos indios taínos en nuestro país, en nuestro Borinquen, como se llamaba en aquel momento, Borinquen. Y todo eso es parte, claro, ahora se dice cultural, pero cuando uno va al detalle, hermano, ahí hay idolatría, ahí hay paganismo, en todo eso. Pues esta gente se dedicaba a hacer templecillos de plata de souvenir y vivían de eso. Y dice el capítulo 19 del libro de Hechos, después usted en casita lo busca, que se formó un reperpero, porque Pablo comenzó a proclamar el mensaje cuando llegó allí, y él decía que esos dioses no eran verdaderos dioses, porque los dioses hechos por mano de hombre no son verdaderos dioses, que solo antes había un Dios que hizo cielo y tierra y que había enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida para restaurar la salvación del hombre. Mira, hermano, el mensaje del Evangelio es sencillo, que Dios nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo, que nació, que murió, que fue sepultado, resucitó al tercer día y regresa en gloria por nosotros. Y que todo aquel que cree en ese sacrificio tiene vida eterna, no muere. Porque podremos morir físicamente, pero espiritualmente hay una garantía de vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? La palabra sí lo enseña. También estas personas, como parte de su religiosidad, rendían culto al emperador, a quien veían como otra deidad. Qué cosa, ¿verdad? Los líderes con necesidad de reconocimiento. Entonces esos egos se inflan. Pero mire cómo terminó Herodes padre. Horrible. Porque mientras más alto suben, cuando caen, más dura es la caída. Ok, la iglesia en Éfeso. Así que ya sabemos cómo era el ambiente en esa ciudad. Y el evangelio llegó a Éfeso y a sus alrededores durante el tercer viaje misionero de Pablo, quien estuvo ministrándole por 3 años, según dice Hechos 20:31. 3 años estuvo Pablo allí enseñándole. Al llegar a Éfeso, Pablo se encontró con 12 discípulos, como dice Hechos 19,
1 al 7, y los vamos a leer en breve. Luego Pablo comenzó a evangelizar en la sinagoga por 3 meses, según Hechos 19:8. O sea, Pablo no perdía el tiempo, él tenía claro cuál era su llamado y cuál era su ministerio. Y él aprovechaba el tiempo al máximo. De hecho, en una ocasión, no recuerdo ahora en qué ciudad fue que lo apedrearon, lo dieron por muerto. Se van los que lo apedrean, se acercan unos hermanos creyentes, lo ayudan a incorporarse. Hermano, él se sacudió, dice la Biblia, que él se sacudió y siguió caminando. El poder de Dios, porque esa gente no tiraba piedritas de canica, eran peñones que tiraban, peñones, y no dejaban de tirar piedras hasta que la persona la veían sangrar. Eso era lo que se hacía, qué fuerte. Pero Pablo era un vivo ejemplo y testimonio del poder de Dios. Grandes líderes de la iglesia también pasaron por Éfeso, al igual que Pablo, como Apolos, quien fue instruido por Priscila y Aquila. Aquila era un varón, ¿sabe? Aquila era un hombre. Priscila y Aquila eran un matrimonio. Y ellos tenían en su casa una iglesia, porque ya habíamos hablado antes en otra clase sobre las casas iglesias. Timoteo llegó a ser pastor en Éfeso, el apóstol Juan también, y María, la madre de Jesús. Recordemos que cuando Jesús está en la cruz, ¿a quién le encarga a su mamá? A Juan. Porque ¿dónde estaban sus hermanos? Sus medios hermanos, hijos de María y José, no creían en él. Así que no se la pudo dejar a ellos. José ya había muerto. Así que se le encargó a Juan, que era el único que permaneció allí a los pies de la cruz y que estuvo en todo ese proceso desde el arresto hasta que Jesús es sepultado. Vamos a libro de Hechos, Hechos capítulo 19. Versículos del 1 al 7 están en el expositor y leen así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que aquel pequeño grupo de discípulos que estaban aquí en Éfeso no sabían nada del Espíritu Santo. Verso 3. Entonces Pablo les dijo: ¿y en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aparentemente, estas personas se habían bautizado, pero no entendiendo lo que eso implicaba, ni basándose en el sacrificio de Jesús, porque ya esto es tema de otro estudio, pero el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de nosotros los cristianos, hermanos. Son dos conceptos completamente diferentes. Y ellos se habían bautizado. Se parece, pero no es lo mismo. Se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero aquí Pablo les explica que es a través de Jesucristo, confesando pecados a través de Jesús, reconociendo su muerte expiatoria. Por medio del bautismo somos sepultados y renacidos a una nueva vida. Nada, la cuestión es que dice ahí que cuando ellos oyeron a Pablo, fueron bautizados. Entonces Pablo los bautizó en agua. ¿Podrán algunos cristianos rebautizarse? ¿Se podrán bautizar en las aguas algunos creyentes? Algunas personas se bautizan por segunda vez porque por la primera a veces no entendían el concepto, no tenían
claro lo que implicaba el bautismo en agua y a veces se bautizan por segunda vez. No hay nada malo en eso. Versículo 6 dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, Pablo los bautiza en las aguas, ahora son nuevos creyentes, y les impone la mano para asegurar ¿qué? Llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien capacita al creyente para que pueda caminar en esta novedad de vida con Cristo. Dice el verso 7, eran por todos unos 12 hombres. Así que la vida de esa gente cambió y su familia. Cuando ellos llegaron a la casa no eran los mismos. Preguntamos, ¿y qué será eso de bautismo con el Espíritu Santo? En el libro de los Hechos nosotros encontramos 5 eventos de bautismo con el Espíritu Santo. Y no importa la preposición gramatical que usted use, con el Espíritu, en el Espíritu, del Espíritu, es lo mismo. No cambia lo que eso significa y lo que implica. Espíritu con el Espíritu, en el Espíritu, del Espíritu. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, quizás me den distintas respuestas de lo que es el bautismo con o en el Espíritu Santo. Pero en una cosa sí vamos a estar de acuerdo, y es que cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente mediante el bautismo, hay transformación, hay cambio, hay pasión. Es como cuando uno se enamora, que mucho uno piensa en ese ser y uno no quiere hacer nada que le ofenda o le lastime y uno se pasa escribiendo el nombre de él. Un día yo le dije eso a Héctor y él me dijo, ay, yo hacía lo mismo, porque uno está enamorado y uno quiere estar todo el tiempo con esa persona. Lo mismo sucede aquí en términos espirituales. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, es como un enamoramiento, es una pasión, es un hambre que se despierta en nosotros por la palabra. Y usted va a la palabra por la mañana, y por la tarde, y por la noche. Es un hambre de hablar con Dios. Usted quiere conocerlo más mediante la oración, y usted no se pierde un estudio bíblico, y usted viene a los cultos de la iglesia, y usted no se pierde nada, porque usted quiere conocerlo y quiere crecer. Algunos le llaman primer amor, pero ese es otro tema. Así que tenemos un reto para este año, entre tantas y tantas resoluciones que nosotros nos hacemos ahora en diciembre, ¿verdad? Que muchas resoluciones. ¿Cuántos bajaron de peso? Porque esa es la resolución principal. Que nuestra lista de resoluciones para el 2022, que está ya a las puertas, esté esta como prioridad. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, transforma mi manera de pensar para que cambie mi manera de actuar. Espíritu Santo, llega a la interioridad donde no llega Olemará, y allí tú puedes llegar. Espíritu Santo, transforma mis actitudes. Ayúdame a amar a mi prójimo. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que haya. Ayúdame a entender tu llamado, tu propósito para mi vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué, Señor? Muéstrame tu propósito para con mi vida. Tu propósito específico, hermano. Dios habla. El Espíritu Santo habla. Pero tenemos que separar espacio para estar con Él, intimar con Él. Ir a la oración. Recuerde que la oración debe ser un diálogo, no un monólogo. Y usted hacer espacio. La oración no es como cuando usted va al supermercado con una lista y sigue echando lo que dice la listita. No. Hay que ir sin prisa.
con el celular apagado o sin volumen, o póngalo a vibrar, que nada le interrumpa. Y usted verá cómo usted va a crecer, cómo su relación con el Señor se va a fortalecer, cómo usted va a llegar a ser un cristiano saludable en términos emocionales y espiritualmente maduro. El creyente maduro es aquel que ante la ofensa no se enoja, la pasa por alto. Maduro es aquel creyente que cuando llega la mala noticia no se turba porque su corazón está firme en Dios y sabe que todo lo que ocurre en su vida Dios lo permite con un propósito. Un creyente maduro es aquel que pase lo que pase, vea lo que vea, oiga lo que oiga, mantiene su mirada en el que le llamó, en Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús, sabiendo que nuestra redención se acerca. Un poquito, dice el escritor a los hebreos, porque un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. No lo dude, hermano, Cristo viene. Aleluya. Cuando yo pensaba ver este principio de control de los estados a nivel mundial, que si no haces esto, pues no va a pasar esto otro, violentando las constituciones de los estados. Eso está pasando hoy día, hermano. Y lo digo con mucha responsabilidad. Todo esto es parte de una plataforma de gobierno que se va a levantar, que aquí lo hemos estudiado, el anticristo. Será un hombre. Y eso quizás nosotros lo veamos, quizás sean nuestros hijos, quizás sean nuestros nietos, pero eso va a suceder en algún momento y ya estamos viendo los atisbos, el principio de todo ese movimiento. ¿Ok? Ya usted va a Europa y en Europa hay países donde usted va a hacer el supermercado y tienen un chip aquí en la mano o en una esquinita aquí de la frente. Porque está comprobado que en esos dos lugares no altera la temperatura el funcionamiento de ese chip. Como Dios le mostró a Juan en el Apocalipsis, hermano, no es casualidad. Una marca, un nombre, un número, son tres cosas. Marca, nombre y número. Cristo viene. Pero nosotros, como las vírgenes sensatas, estamos echando aceite, mire hermano, aceite, para que cuando suene esa trompeta, aleluya, volemos. Y tenemos que echar aceite porque quizás el que está a nuestro lado necesita un empujón. Pues vamos a tener aceite doble, gloria al Señor. En estos 5 eventos, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo, ninguno fue igual al otro. Fueron todos diferentes. En algunos hubo lenguas, en otros no. En unos hubo oración, en otros no. En unos hubo imposición de manos, en otros no, porque el Espíritu Santo nadie lo puede encajonar. ¿Quién puede encajonar a Dios y decirle, Dios, tú tienes que hacer esto así, así, así? No, hermano, no. Y ojo, Dios jamás violentará lo que está escrito en su palabra. Nunca Dios hará algo que no esté de acuerdo a su palabra. Pero en todos hubo fruto, porque ese es otro tema. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y podemos amar con libertad, y podemos tener paciencia, y podemos tener todas esas cualidades que describe Pablo, ¿verdad? En el libro, en la carta a los Gálatas. Por nuestra fuerza, hermano, no podemos. Esta naturaleza que cargamos es pecaminosa. Gloria a Dios por la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es un proceso. Y por eso es que necesitamos depender del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Intimando con Él, estudiando su palabra, sacando un tiempo para hablar con Dios. Y si estamos en el carro, mira, a veces yo apago el radio, hermano, porque a veces me drena, me carga, aunque sean emisoras cristianas.
Y entonces yo me pongo a hablar con el Señor y yo he recibido unas experiencias con Dios mientras estoy guiando. Y como yo tengo que saborearme el tapón de la 30 todos los días, pues mira hermano, yo allí hablo con Dios y yo lloro y yo me limpio la nariz y vuelvo y lloro y yo me seco y vuelve. Y he tenido una experiencia con Dios maravillosa porque Dios es real. Dios es real. Pruébelo. Dios es real, el Espíritu Santo es real. Terminamos la clase. La epístola a los Efesios nos revela un elaborado resumen de la salvación. La salvación es un tema bien amplio y comprende muchos elementos y de todos ellos vamos a estar hablando durante estas lecciones que están basadas en el libro de Efesios. Así que asignación, saque tiempo en estos días, ¿verdad? Si usted coge vacaciones, saque un rato, lea Efesios, se va a edificar. No olvidemos que espiritualmente pertenecemos a un cuerpo que tiene como cabeza a Jesús, el Cristo, el Señor, nuestro Señor y Salvador. El contenido de esta carta nos debe llevar a la adoración a Dios y a la madurez espiritual en nuestra vida cristiana. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor, dice la palabra. Esté usted donde esté, está en el supermercado, está en su trabajo secular, está atendiendo clientes, está atendiendo pacientes, haciendo lo que usted haga, como si esa persona que estuviera ahí de frente fuera Jesús que vino a buscar su servicio. Si Jesús se le aparece, Sheila, si Jesús se te aparece en el salón de clase y te dice, mira, tengo un nene aquí que tengo que ubicarlo en tu salón, ¿cómo tú atenderías a Jesús? Permita el Señor que el Espíritu Santo sea una de nuestras prioridades. Porque la iglesia para el mejor funcionamiento necesita al Espíritu Santo. Para que los dones se manifiesten necesitamos intimar con el Espíritu Santo, que es el dueño y Señor de la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde, nuestro pastor. Gloria a Dios. Fuerte aplauso. Nos gozamos en el Señor. Hermano, hay muchas razones por qué dar gracias a Dios. Así es que yo les voy a pedir que estemos de pie y pasen acá. Vamos a hacer una cadena de oración para cerrar en esta noche. Y tenemos peticiones por Carmen Bardales, Carmen Morales, que es una amiga de Oscar. Pastor Víctor llamó para que oráramos por un viaje que tiene pendiente. Así es que yo quiero presentar a Luis Morales, que es nuestro querido amigo aquí. Luis Morales ha sido de bendición para esta iglesia en muchas etapas de construcción también, cuando estaba pastor escribano. Así es que, y conmigo me ha ayudado en muchos proyectos aquí dentro de la iglesia. Le acompaña Mildred Colón de Morales. Levanta la mano, Mildred. Mildred es la coordinadora de mi oficina, así es que no la llamen. Cada vez que llama a alguien de la iglesia, ella le da prioridad a las peticiones de gente de la iglesia, así es que lo digo relajando, pueden llamarla cuando quieran. Terminaron el techo. Qué bueno, ¿verdad? Y les quiero decir que tenemos una fiesta de Navidad el día sábado 8 de enero. Así que va a ser aquí, la planta de abajo, y nos vamos a votar en la fiesta. Y comenzamos el año que viene un año de aniversario de 80 años de aniversario. Así es que empiece a orar desde ahora, porque yo creo que antes de que se acabe el año que viene, ese muro de allá afuera tiene que estar hecho. Así es que ayúdeme a orar por eso. Wanda no está porque hoy se vacunó
la obligaron por ahí, entonces yo no la obligo en nada, ¿verdad? Pero la obligó otra persona por ahí. Y hoy se vacunó. Y pues el lunes yo me hice un estudio. De los estudios que me tengo que hacer, dar continuidad a los que le había hablado anteriormente. Entonces, quiero que me presenten en oración también, porque en ese estudio salió 2 tumores similares al que tengo en el hígado, pero en la lengua. Así es que, ¿y usted sabe una cosa? El diablo siempre me ataca en las Navidades, pero Dios siempre vence. Así es que la doctora se maravilló, me dice, yo no había visto eso aquí en Puerto Rico, lo había visto en Estados Unidos, pero aquí no lo había visto. Me metieron un tubito por la nariz y por ahí fue bajando hasta que en la base de la lengua encontró eso. Yo estaba mirando un monitor y ahí llamó ella corriendo y le dijo al técnico, Retata, toma una foto, y ahí le tomaron esa foto. Y esas 2 cositas que se ven ahí son esos 2 tumorcitos. Ella dice que tienen la misma característica de lo que hay en el hígado. Pero ¿saben qué? Dios es fiel. Y yo no sé, pero yo tengo una pasta increíble. Así es que Dios es fiel para siempre. Y esto es propósito de un crecimiento de esta iglesia. Y de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, el Señor nos tiene en un propósito, yo no sé si le pasa, pero estamos pasando por situaciones que tenemos que aceptar que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Y yo prefiero que Dios obre en mi vida a que me deje por ahí a la buena del mundo. Así es que vamos a hacer un círculo de oración, que es el último culto de educación bíblica que tenemos, de clases bíblicas, y comenzamos con Efesios, que qué bonito libro. Así es que pasemos por aquí. Sí, el martes que viene es día 4. Sí, ahí. Sí, ¿verdad que no es el último? Correcto, perdón. El martes que viene ahí. No caí en cuenta. Así es que, ¿algo más? ¿Alguna petición adicional? Juan. Juan no pudo estar con nosotros esta noche y hay varias gente que se excusó porque anoche robaron en el negocio de la familia y pues robaron un vehículo de allí también y rompieron unas puertas atrás y él se tuvo que quedar trabajando en eso. Así que vamos a orar también para que lo cubran, porque la calle está difícil, pero sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Hermanito, yo quiero que usted pase por aquí para que nos despida en oración. No mire para el lado, que es usted mismo. Ismael. Sí, que nos despida en oración. Porque usted tiene testimonio también. Hermano, lo que pasa es que en esta semana me ha dado un clase de dolor de próstata, se dice, ¿no? Sí. Y este hombre oró por mí y me recetó y estoy como un nene 15. Amén. Dios es bien bueno. Y que viene su rostro y vamos a orar. Padre, tú eres maravilloso, Señor. Y en esta noche, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú haces por nosotros en cada momento, cada día, Señor. Gracias, Padre, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Y reconocemos que tu Espíritu Santo, Señor, quiere morar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y tú lo haces, Señor. Y tú nos bautizas con Espíritu Santo y fuego, Señor. Y hablamos en lengua, Señor, porque tú lo haces, Señor. Esta clase de esta noche, Señor, es un evento de testimonio de que tu palabra es real, Señor, que es verdad. Gracias te damos por cada familia aquí reunida, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a salir, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Amén.
No.